Hola, mi nombre es Josefa y seré tu profesora a distancia. El día de hoy trabajaremos el concepto de función. Vamos a comenzar comprendiendo el concepto de función a través de un ejemplo de un plan de celular, que nos va a cobrar por la cantidad de segundos que nosotros hablemos. Y nos va a cobrar 3 pesos por cada segundo. Es decir, si yo no hablo, es decir, 0 segundos, nos va a cobrar 0. Si hablo 1 segundo, nos va a cobrar 3 pesos. Si hablo 2 segundos, 6 pesos y así sucesivamente. ¿Ya? A los 5 segundos nos va a cobrar 15. A los 6 segundos nos va a cobrar 18. Es decir, el minuto va a costar como 1.800 pesos. Ya, entonces tenemos que si yo hablo 1 segundo, podemos graficar esta información. Si yo hablo 1 segundo me cobra 3 pesos. Si hablo 2 segundos me cobra 6, etc. Y este gráfico va a representar esta función. ¿Por qué se llama función? Porque yo voy a calcular el costo del plan, es decir, cuánto me va a costar, cuántos pesos, en función de algo. Va a depender de algo. ¿Y de qué va a depender? De la cantidad de segundos que yo haga. Entonces, lo que voy a pagar va a depender de cuánto hablé. Entonces, esto de acá va a depender, entonces los pesos van a ser la variable dependiente porque van a depender de cuánto hable, y hay una variable que es independiente que es cuánto hable. ¿Ya? Esto es decir, esto de acá no depende de otra cosa. Puedo hablar 3 segundos, 2 segundos, puede depender de qué tan entretenida está la conversación, pero no va a depender del costo. A diferencia del costo, que va a depender directamente de cuánto tiempo hable. Entonces, enmarquemos el concepto de función. Una función es una relación entre un conjunto de variables independientes que van en el eje X, es decir, en este caso la cantidad de segundos que hablé, que también se conoce como dominio, y un conjunto de variables dependientes, que van a ir en el eje Y, también conocidas como recorrido. Se llama variable independiente acá porque no depende de ningún otro valor. En cambio, se habla de variable dependiente acá porque depende de cuánto vale X. Es decir, la cantidad de cuánto vale el plan, por ejemplo, si me cobraron 8 pesos, significa que yo hablé aproximadamente en casi 3 segundos. Entonces vamos a ver cuáles son variables dependientes y cuáles son variables independientes. Veamos el primer caso. Un árbol que cada año crece 8 centímetros. Un árbol que cada año crece 8 centímetros. La variable independiente acá va a ser la cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el primer año van a ser 8 centímetros, el segundo año van a ser 16 centímetros y así sucesivamente. Entonces, el alto del árbol, que va a ser la variable dependiente, va a depender de cuánto tiempo ha pasado. Esto de acá de cuánto crece depende de el tiempo que ha pasado. Entonces, el tiempo que ha pasado es la variable independiente. Entonces, es el tiempo transcurrido y la variable dependiente que depende de esto va a ser el alto de la... Vamos con el siguiente. Una fábrica, por cada kilo de cobre, genera 15 metros de cables de electricidad. Entonces, ¿cuál depende de cuál? Si yo tengo más kilos de cobre, puedo generar más cables de electricidad. Entonces, ¿depende esto de esto o depende esto de esto otro? Para construir los cables de electricidad dependo del cobre. Entonces, esta es la variable dependiente, ¿ya? La cantidad de metros de cables de electricidad que genero, porque depende de cuánta electricidad tenga, de cuánto cobre tenga. Entonces, como depende de cuánto cobre tenga, el cobre es independiente y este es la variable dependiente que depende de la cantidad de cobre. Entonces, la variable independiente va a ser la cantidad de cobre que yo tengo y la variable dependiente van a ser los metros de cable de electricidad que yo genere. Vamos con el último. Un hombre, por cada 300 minutos de ejercicio que hace, baja 1 kilo de masa. Entonces, ¿cuál depende del otro? La variable dependiente
va a ser los kilos que baja, porque dependen de cuánto ejercicio yo haga. Entonces, los minutos de ejercicio son independientes y la cantidad del peso del hombre va a depender de la variable independiente, que son los minutos de ejercicio. Vamos a un ejercicio que vamos a resolver juntos. Para cada uno de los siguientes ejemplos, completa la tabla. Para completar la tabla tenemos que identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. La independiente va a ir en el eje X y la dependiente va a ir en el eje Y. Y vamos a graficar la información y vamos a completar la tabla. Entonces, la cuenta del agua cobra 5 pesos por cada litro de consumo. La cuenta del agua cobra 5 pesos por cada litro de consumo. ¿Cuál es la variable que depende de la otra? La cuenta de la luz va a depender de la cantidad de litros que yo consumo. Entonces, la variable independiente va a ser la cantidad de litros que consumo y la variable dependiente va a ser la cuenta de agua. Porque la cuenta de agua depende de cuántos litros consumí. Entonces ponemos, lo primero, la variable dependiente. El precio del agua va a depender de la cantidad de litros que consumí. Y sabemos que si yo no consumo nada, no me cobran nada. ¿Ya? En este ejemplo de acá, claramente. Si consumo 1 litro, me van a cobrar 5 pesos. Si consumo 2, me van a cobrar 10. Si consumo 3, me van a cobrar 15. Y si consumo 4, me van a cobrar 20. Vamos ahora a dibujar nuestro gráfico. Dibujamos primero nuestras flechas, el eje X y el eje Y. Ahora voy a identificar cada uno de los ejes. En el eje de las X voy a poner mi variable independiente. ¿Cuál de estas es mi variable independiente? La cantidad de litros de agua. Acuérdense que nuestra variable independiente es esta y corresponde al eje X. Y nuestra variable dependiente, que depende de la cantidad de litros, su valor, va a ser la cuenta del agua. La vamos a poner acá, porque me van a cobrar según la cantidad de litros que utilicé. Vamos a graficar cada uno de los puntos. Entonces el primer punto es 0,0. Primero vamos a marcar los ejes. Entonces partimos con los ejes de la variable independiente. Y numeramos 1, 1. Y la variable Y la podemos marcar de otra manera. Podemos marcarla de 5 en 5, ya que va subiendo de 5 en 5. Entonces es más sencillo para trabajar. Y ahora sí, marcamos los puntos. El primer punto es 0,0, es decir, si consumo 0 litros, la cuenta es 0. El siguiente es, si consumo 1 litro, me cobran 5 pesos. Y así hasta el último que tenemos, que es 4. Ustedes ven, podemos unir los puntos y se crea una recta. Y con eso ya terminamos el ejercicio, es completar la tabla y realizar el gráfico. Ahora van a hacer ustedes un ejercicio, el ejercicio B. Si ustedes tienen el CT, corresponde a la página 80, a la actividad 1, letra B. Entonces, un auto requiere 1 litro de combustible para andar 15 kilómetros. 1 litro de combustible, 15 kilómetros. Pon en pausa el video y resuelve este ejercicio en un cuaderno o en el CT de Aptus si lo tienes. Recuerda que la información está en esta página. Revisemos. Lo primero que vamos a hacer es identificar la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La cantidad de kilómetros que recorro, es decir, la información que va a ir acá. Porque eso va a depender de la cantidad de litros que consumo. Entonces, kilómetros recorridos. Y la variable independiente va a ser la cantidad de litros. Ahora calculemos cuántos kilómetros recorro según la cantidad de litros de combustible que tengo. Si no tengo ningún litro de combustible, no puedo avanzar ningún kilómetro. 0. Si tengo 1 litro de combustible, puedo avanzar 15. Si tengo 2 litros, 30. Si tengo 3 litros, puedo avanzar 3 por 15. ¿Cuánto es 3 por 15? Lo hago a 45. O podemos ir sumando de 15 en 15 también, si ustedes ven acá. Y 4 por 15 me va a dar 60. O sumar 45 más 15. Yo recomiendo de vez en cuando ir haciendo las multiplicaciones, porque ahí podemos corroborar que no nos hayamos equivocado en ningún número.
Por ejemplo, si acá la multiplicación me da efectivamente 60, pero al número anterior, al sumarle yo 15, no me da 60, significa que este número está erróneo. Entonces puedo arreglarlo. Ahora vamos a hacer el gráfico. Lo primero que hacemos del gráfico son nuestras flechas, nuestro eje X y nuestro eje Y. Después nombramos nuestra variable independiente, que van a ser la cantidad de litros de combustible, y arriba nuestra variable dependiente, que son los kilómetros recorridos. Luego voy a marcar nuestros ejes. Entonces vamos a poner ahí del 1 al 6, hasta el 4, pero nosotros podemos proyectar el gasto hasta infinitos litros. Y después los kilómetros. Y acá voy a graduarlo de 15 en 15 para que sea mucho más. Y voy a poner cada uno de los puntos. Y si ustedes ven, nos va a dar una recta. Súper. Entonces, ¿qué aprendimos la clase de hoy? Aprendimos que una función es una relación entre un conjunto de variables independientes, que van en el eje X, y un conjunto de variables dependientes, que van en el eje Y. Las variables dependientes dependen de la variable independiente. Entonces, en el caso de acá, que la cuenta del celular, teníamos que el valor de la cuenta iba a depender de la cantidad de segundos que yo hablaba. Independiente, que también vamos a conocer como dominio, y acá va a ser el recorrido, es decir, todos los valores que va a recorrer, y es la variable que depende. Ahora les toca a ustedes hacer este ejercicio por su cuenta. Así que hasta la próxima. Recuerden que el ejercicio es muy parecido al que hicimos anteriormente. Chao, nos vemos en la próxima clase.